para las personas mayores y para los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Martín. Sí, nos habla usted del próximo Plan Estatal de Vivienda y yo voy a ser muy directa. Desde que llegaron al Gobierno han recortado casi un 40% ese plan. Su ministerio gasta en vivienda 10, 20, 30 veces menos de lo que gastan países como Francia, Holanda o Reino Unido. Así que lo primero que nos tienen que explicar es si ese próximo Plan Estatal va a tener un presupuesto que nos equipare con esos países o si van ustedes a seguir anunciando medidas que con su historial de recortes pues básicamente sirven para vender humo. Desde que llegaron al Gobierno, su política respecto al alquiler ha sido un pisoteo de derechos constante. Han reformado la LAU para que los contratos sean solo de 3 años, para que la gente que se enfrenta a un desahucio tenga prácticamente ningún derecho y para que el precio del alquiler suba sin límite. Tenemos un 1% del parque público de alquiler. Con ese porcentaje ni se puede dar respuesta a las necesidades de la gente, ni tampoco se puede arrastrar a la baja los precios del mercado privado. Necesitamos 2 millones de viviendas para llegar al 10%. Dígame usted, ¿cómo se consigue eso recortando un 40% del presupuesto en vivienda? Todas sus políticas han fomentado que el alquiler sea hoy un bien especulativo de primer orden. Los fondos de inversión se están forrando, tienen barra libre para comprar, rehabilitar y poner los pisos en alquiler, mientras los vecinos y las vecinas, clases populares, pero también clases medias, se tienen que ir de sus casas porque no pueden pagar. En las ciudades los precios del alquiler suben sin límite. La gente está sufriendo lo que se llaman desahucios silenciosos porque después de los 3 años no pueden hacer frente al incremento del precio del nuevo contrato. Y mientras tanto, usted, señor ministro, se va a la televisión el domingo pasado y va y suelta alegremente que no tiene capacidad constitucional para regular el precio del alquiler. Pues le voy a dar una noticia. Sí la tiene, y tanto que la tiene. Y es más, su obligación como ministro de Fomento es proteger la vivienda como el bien de primera necesidad que es, y hacer eso por encima de cualquier otra lógica especulativa. Y para conseguirlo, usted tiene que reformar la LAU para alargar los contratos y restaurar garantías y derechos. Tiene que cambiar la legislación para que ciudades puedan limitar el precio de los alquileres abusivos, igual que ya lo están haciendo París y Berlín. Y tiene que crear un parque público de alquiler. Y todo esto se lo dice mi grupo parlamentario y seguramente otros. Y también se lo dicen ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Pero lo más importante, se lo dice la PA, se lo dicen organizaciones vecinales, se lo dice en definitiva una ciudadanía que está harta de sufrir sus políticas de burbuja, antes con las hipotecas y ahora con los alquileres.